Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, este programa lo que intenta es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a platicar de una tradición muy importante como lo es la charrería en México. Quédese a lo largo de la transmisión de este programa porque le puede ser de gran ayuda para usted, para un familiar o para un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para entrar a este gran programa acerca de la charrería en México. Para ello he invitado a una serie de charros, una serie de abogados que conocen ampliamente el tema de la charrería, los cuales les agradezco mucho que estén presentes en este programa. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, de mi lado izquierdo tenemos al arquitecto Fernando Pascual, el cual es precandidato a presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de la Ciudad de México. Bienvenido. De igual forma, de mi lado derecho, tengo al licenciado José Carlos Jiménez Aguirre, que es mejor conocido como el Charro José Carlos, como tal, si mal no me equivoco. Correcto. Y el cual también es presidente de la Asociación de Charros del municipio de Huixquiluca, en el Estado de México. Así es. Bienvenido a Gracias, este programa. Además de que es amigo, digamos que en lo personal, y además es precandidato para ser una de las personas que cree la nueva Constitución de la Ciudad de México y lo está llevando a cabo a través del Partido Acción Nacional. Así es. Bienvenido. Gracias. De mi lado izquierdo también nos acompaña la señorita Malí Jurado Alonso, la cual es charra también, obviamente. Ella fue ex reina de la Federación Mexicana de Charrería, además de ser licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, nos acompaña un abogado postulante en materia constitucional, materia fiscal. Bueno, es un abogado muy talentoso, que es el licenciado Mauricio Murillo. Bienvenido a este programa. Bien, pues una vez señalado todos los integrantes de este gran programa, pues lo único que me queda por decir es que me ilustren qué es la charrería, porque yo ahora sí que no conozco muy bien del tema, me encantaría conocerlo, ahora sí que me gustan mucho las tradiciones mexicanas y lamentablemente no me he acercado a lo que es la charrería, pero espero que ustedes me puedan abrir los ojos y me puedan decir de qué se trata el tema tan bonito que es. No sé si alguien quiera usar la palabra ahorita para... Primero las damas. Primero las damas para... Sí, claro. Bueno, primeramente, para nosotros es un honor estar aquí y gracias por la invitación, por permitirnos exponerle a todo el público cuál es el deporte nacional de México. Bien. Efectivamente es la charrería y se le da esa denominación por un expresidente, el señor Abelardo Rodríguez, quien la reconoce como tal. La charrería es un deporte que nace a campo abierto, en los llanos y en las antiguas haciendas, en inicio para poder marcar al ganado, y entonces empezó a intentar lazar el ganado a campo abierto para poderlo traer y marcarlo con el fierro correspondiente del dueño de los hacendados correspondientes, que eran los terratenientes en aquella época. Okay. De esa manera se va desarrollando esa suerte a campo abierto hasta que se lleva a los ruedos, que es lo que hoy conocemos como oficialmente un lienzo charro. Que tiene un círculo y después tiene un rectángulo que está unido a este círculo, que tiene 60 metros de fondo, que se le conoce como lienzo, y el ruedo pues es la parte circular en donde generalmente se llevan a cabo algunas de las suertes charras que tenemos tanto en la parte varonil y en la parte femenil. Anteriormente se utilizaban ambas partes, del ruedo y de la manga o de la parte del lienzo, y actualmente la escaramuza charra, que es un ballet a caballo que está integrado por 8 mujeres que tienen que llevar a cabo diversas faenas arriba del caballo
de una manera armónica, se lleva a cabo únicamente en la parte del ruedo. La charrería es un importante deporte porque es el único deporte que tenemos reconocido como propio de este país. No es el fútbol, no es el tenis, no es ninguna otra disciplina más que la charrería, que es la que surge de México para todo el mundo. Ahora, una pregunta, ¿de esta charrería como tal no se ha propiciado a nivel internacional? Sí, por supuesto, ¿o sí está únicamente en el país o cómo está esta parte? La charrería actualmente tiene una gran parte de charros federados participantes en la parte sur, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos muchos hermanos charros en los Estados Unidos y también tenemos la participación de algunos compañeros de Argentina que empezaron con querer de alguna manera arraigar nuestra tradición y llevarla a su país, y también en algunas ocasiones en algunos encuentros con Cuba tenemos ya algunos cowboys cubanos que también empezaron a adoptar de la charrería algunas suertes que incorporan ellos a sus propias suertes. Y siguen siendo las mismas suertes, o innovaron ellos algo, más o lo cambiaron. Bien, ellos adecuaron algunas suertes de México, de nuestra charrería, a las suertes que ellos llevan a cabo en rectángulos, bien, que es en donde ellos llevan a cabo esas suertes, como bien, el jineteo de toros, jineteo de yeguas, etcétera. Bien, no sé si por este lado nos quieran comentar para ustedes la charrería, cómo es, de dónde nace, bueno, ¿por qué les gusta tanto la charrería? La charrería se dice que nace con la llegada del caballo, pero el instrumento que ya manejaba antes el habitante prehispánico, que es la reata, data de tiempo atrás. Entonces, es hoy en día todavía el artículo con el que se desarrolla prácticamente toda la charreada. Hay esa fusión, una vez llegado el caballo, viene la conquista, viene la colonia, hay el desarrollo el equino en el territorio. Y para el año 1619 se dan los primeros permisos de que indígenas monten, pero eso no quiere decir que no lo hacían de forma salvaje o rebelde, por decirlo así, ¿no? Había la pena de muerte para el indígena que montara a caballo, pero los que emigraron a las sierras, el caballo empezó a reproducirse mucho en el continente de manera natural. Entonces hay un desarrollo y un contacto con el animal que se va dando de forma natural ya del habitante del continente americano, ¿no? Claro. Con la evolución de la colonia, la época independiente, el México revolucionario, bueno, han venido sucediendo muchas cosas en torno al jinete mexicano, pero siempre ha sido como esta figura del jinete que participó de forma directa en las guerras, en el desarrollo del país, en la extensión territorial. Todo se hizo a caballo prácticamente hasta la revolución en este país. Okay. Ahora, se aplica a un deporte, sí, en el siglo XX, pero es una práctica de faenas del manejo del animal, del ganado en el campo, ¿no? Y de ahí nace la charrería, es el manejo, y hasta la fecha todavía hay gente que lo sigue haciendo en las haciendas, en los ranchos, donde todavía se cría ganado tal cual. A lo mejor ya no lo hacen del diario vestidos de charro, ya es una indumentaria diferente, más de hoy, pero son prácticas vigentes. Entonces hay un modo de vida y hay un deporte creado a partir de este nacionalismo del que hablaba Malí, que con el presidente Abelardo Rodríguez y otros se dio en el siglo XX. Exaltar los símbolos mexicanos, patrios, y el charro encajó muy bien en esa tipología. Bien, digo, es algo que no se debe de perder, porque cualquier estado como tal se compone a través de población, gobierno, territorio, pero hay un elemento que se llama atributos de cualquier estado, y es el nacionalismo. Ese nacionalismo viene de este tipo de tradiciones que nos hace ser lo que somos gracias a ese antecedente. Entonces yo sí creo que se debe de expandir esta parte para que la gente lo conozca, ¿no? Porque se ha modernizado mucho algunas cosas, pero debemos también de regresar
a ciertas cosas que son muy bonitas. Nada más veo aquí los sombreros, veo sus trajes y digo, es algo maravilloso, ¿no? Como tal. Yo creo que uno de los problemas es el por qué no conoce. Tú mencionaste al principio que no conoces de la charrería, claro. Y así hay mucha población en México. Así es. Que no conoce. Entonces ahí está fundamentalmente una de las acciones que todos los charros y todas las personas que estamos involucrados en esto tenemos que hacer, es dar a conocer más, porque no es culpa del todo del no saber, sino de que no hemos hecho la difusión correcta. Aunque hay trabajos y hay desempeños de las instituciones, sí, pero nos falta hacer un poquito más y este tipo de espacios. Publicidad, sí, digamos. Publicidad y cultura. Es decir, no solo es el tema de qué es la charrería, sino que la gente pueda tener más acceso a la información de manera más fácil. ¿No? Que sepan que ir a un lienzo charro es un ambiente familiar, que no es un tema de ricos, es un tema social, ¿no? Claro. Te encuentras todas las clases sociales en un lienzo charro, desde un presidente de la República hasta el hijo del caballerango, de cuna humilde. No es por menospreciar a nadie ni exaltar a nadie. Todos estamos metidos en el mismo espacio y un toro, una yegua, un caballo no distinguen de clases sociales y hay una hermandad también. Claro, qué bonito. Hay un antecedente muy bonito que me parece que merece la pena hacer un parteaguas del antes y el después de cuando el charro se le permite montar a caballo. Cuando llega esa conversión de querer convertir al mestizo en cristiano, hay una serie de sacerdotes como Fray Juan de Aparicio, que es el que pugna porque el indígena se le permita montar a caballo. Y entonces se nos permite montar con un distintivo que hoy orgullosamente lo portamos en nuestros atuendos, y se nos decían los encuerados, porque traíamos cuero en el atuendo. Anteriormente se le conoce como chinaco. El chinaco tenía una vestimenta similar a la que actualmente utilizamos, pero que abría de la rodilla para abajo el pantalón en una forma de campana, y también, pero de inicio, eso ya fue un poquito más adelante, el traje del chinaco. Pero el origen es para mí algo precioso, que es la pugna de los sacerdotes que vienen a evangelizar a la Nueva España, en donde logran que el indígena pueda también equipararse con los españoles, hijos de españoles nacidos en la Nueva España, y al principio de manera peyorativa se nos llamaban los encuerados. Teníamos que traer cuero, que hoy es la gamuza, por ejemplo, que porta el abogado José Carlos en su atuendo. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta en este gran programa. Y bueno, yo quisiera preguntarle aquí al abogado José Carlos su parte de por qué la pasión hacia esta parte de la charrería. Porque veo que todo el mundo, o sea, los que están ahí están muy contentos, están muy animosos, les gusta mucho, y yo quisiera saber de dónde nace esa parte del por qué es algo que los apasiona tanto como tal. Primero que nada, muchas gracias, Héctor. Buenas tardes aquí a mis compañeros. Abogado, buenas tardes. En efecto, esto es una pasión, así lo entendemos y así nos describimos todos los charros a lo largo y ancho de toda la República. Esto es algo que se da en las familias. La charrería, como siempre lo ando repitiendo, pugna por la defensa de todos nuestros valores, y no solamente los valores tradicionales, en realidad hablando de cuestiones muy precisas, artesanales, sino el valor más fundamental que tenemos, que es la familia. Y así es como en mi caso, y casi en la mayoría de todos mis compañeros charros, aprendimos a querer y a respetar la charrería. Desde niños, en casa, en mi muy particular caso, mi padre tenía caballos, así que yo aprendí a montar antes de caminar, y ahí es donde aprendí a querer, a respetar, a cuidar a los caballos y la charrería. Y la charrería es formativa. La charrería es formativa, Héctor. Para poder practicar todas las suertes se requiere de mucha disciplina.
se requiere de mucha constancia y se requiere de mucho valor. ¿Cuáles son en sí las suertes? Digo, porque me imagino, o sea, con la soga o con la reata, como le llaman, creo que es lo adecuado, es el hacer ciertas suertes, digamos, personales, o siempre tiene la implicación de con un caballo. ¿Cómo está eso? No todas. Déjame te explico cómo van surgiendo. Ya Fernando hablaba del antecedente histórico de las faenas en el campo, en las haciendas, y estas suertes van surgiendo de la necesidad del trabajo con el ganado caballar, con el ganado vacuno, y el charro tiene muchos méritos. Uno de los grandes méritos que tiene es haber desarrollado actividades o estas ahora llamadas suertes, de tal manera que los animales no se lastimaran. Bien. Eso hay que hacer hincapié en ello. Ahora la charrería ha evolucionado, ahora tenemos una cantidad de filigranas con la reata, pero antes era ver de qué manera podíamos manejar nuestro ganado, porque era, desde luego, el activo mayor del ranchero, del hacendado. Bien. Sus caballos y sus toros y sus yeguas representaba su haber. Así que nosotros teníamos, los charros, tuvieron que desarrollar estas actividades de tal manera que no se lastimaran. Ese antecedente da para que la charrería se funde en 1921. Surge la primera federación, la primera. Y también surge en el mismo año la primera asociación de charros, la famosa decana de la charrería, que es la Asociación Nacional de Charros. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de la Nacional de Charros. Adelante. Y con ello vamos viendo una evolución en todas las suertes. Es decir, en ese origen, estamos hablando hace casi 100 años, las suertes no tenían la complicación que ahora tienen. Bien. Así que podemos ir hablando de las 10 suertes que tenemos, podemos ir explicando y para que el público televidente nos vaya siguiendo y vaya entendiendo y aprenda a disfrutar una charreada. Porque a pesar de que hay programas en la televisión que le dan un seguimiento muy puntual, es importante que la gente entienda en qué consisten para que lo pueda disfrutar. Claro, sí. Entonces podemos hablar, a lo mejor nos podemos repartir las suertes entre los que estamos aquí presentes y hablaría yo a lo mejor de las primeras 3. La primera, llamada cala de caballo, es básicamente probar la rienda del caballo, la educación del caballo. Y el origen, la primera vez que una persona va a un lienzo charro y ve la cala de caballo, dice, bueno, estos movimientos en efecto demuestran la buena educación de un caballo. Pero ¿por qué esos movimientos y no otros? Hay otras disciplinas ecuestres que tienen otros movimientos. ¿Por qué el charro tiene esos movimientos? Y los movimientos en la cala de caballo tienen que ver mucho. Imagina tú en aquel entonces, antes de 1921 o en esa época, cuando tenías que transitar por los caminos, veredas, en la noche, solo, tú dependías de tu caballo al 100%, de tu educación, de la educación que el caballo tuviera. Entonces, uno de los movimientos que hace el caballo en la cala es girar sobre su propio eje. Entonces, en algún momento, si el charro se veía rodeado de delincuentes, asaltantes, él tenía que poder defenderse y manejar, y el caballo tenía que voltear muy rápido sobre su propio eje. Es uno de los movimientos que se hace en la cala del caballo. Y la otra, desde luego, la primera parte de la cala es cuando el caballo raya. El caballo que, además, así es, que el caballo se detuviera en donde tú le hablaras al caballo. Desde luego también en esos movimientos y también con la parte militar, que mi compañero me hace el apunte, era importantísimo que el caballo estuviera muy bien educado. El otro movimiento es ir para atrás, lo que llamamos los charros la ceja del caballo, también es otro ejercicio que no es natural en el caballo. Todos estos ejercicios se los vamos enseñando, desde luego, con mucha paciencia, con mucho cariño, hasta que el caballo aprenda a hacerlo y lo disfruta. Hay caballos que dominan ciertas suertes y tú los ves que disfrutan la suerte que están haciendo. La segunda suerte, llamada piales, es la suerte del azar a un caballo, una yegua bruta, en una manga, a toda velocidad, solamente con una reata y con la cabeza de la silla, que es de madera. Esto es como tener una sierra eléctrica en las manos. O sea, la velocidad a la que va corriendo la reata, pasando de la mano izquierda a la cabeza de la silla,
Y es impresionante, casi se prende la cabeza de la silla. La madera arde, casi llega a arder antes de los 300 grados y esta temperatura llega a alcanzar 250. Bien. Es muy peligrosa y es una suerte muy bonita. Y después, la tercera suerte de la que yo voy a hablar es el coleadero. Esta suerte tenía como objeto poder separar a un toro en particular de una manada. El toro, el ganado se maneja en manadas, desde luego, y si alguno de los hacendados, rancheros, quería separar un toro, por la razón que fuera, para curarlo, para marcarlo, para venderlo, para lo que fuera, esta es una suerte que surgió así, ¿no? En donde el charro sale al parejo con el toro, toma el rabo del toro, lo arciona, es decir, hace como una especie de nudo con la pierna, y a la hora de estirar, derriba al toro, y dependiendo cómo caiga, se califica. Desde luego, la calificación más alta es en donde el toro menos se lastima o menos la caída menos le puede afectar, precisamente. Menos vuelca, como sí, se vuelca sobre su lomo, precisamente, y sobre el material que tenemos en los lienzos, que es arena, por supuesto. Bien. De este lado, ¿qué nos pueden platicar de las faenas? Bueno, no faenas, sino más bien de el orden lo que de llevan a cabo. La suerte es la que sigue en cuestión de charros, porque normalmente se mete la escaramuza en medio, es el jineteo de toro, que bueno, pues, consiste en resistir los reparos del toro hasta que deje de reparar. Se puede uno bajar, que es muy diferente al rodeo americano, que ahí son 8 segundos, aquí hay que aguantar hasta que deje de reparar. También el peso es distinto, ¿no?, del ganado que manejamos acá. A ese mismo toro que se le jinetea, después se le hace lo que se le llama la terna, que es que se laza de la cabeza y de las patas, se derriba, y esa es la suerte que origina prácticamente la charrería. El manejo del ganado en el campo, donde no había corrales ni nada, se tenía que hacer tal cual. Había que domesticarlo y controlarlo de alguna manera. A partir de ahí empiezan a surgir todas las demás, de ese manejo. Luego viene el jineteo de yegua, que es ligado directamente a la doma del animal. Hay que quitarle los reparos de algún modo, hay que subirse y el caballo bruto va a reparar. Vienen las manganas, que son a pie y a caballo. Las manganas se dedican a derribar el equino de las manos, de modo que al estirar no se maltrate, se busca eso, como lo comentaba José Carlos, sino que tenga un ángulo y una caída en círculo, de modo que vaya amortiguando, aunque parezca un costalazo, que todos nos lo hemos dado en algún momento. Y que ruede, digamos. Que ruede, exactamente, ¿no? Sí. O sea, el maestro de defensa personal sí nos decía, tienes que caer y rodar, pues eso se hace con el caballo, ¿no? Es lo mismo. Y hoy en día es lo más vistoso por el floreo de reata, que, como comentaba, ha evolucionado muchísimo. Antes era un lazo simple, muy sencillo. Hoy se hacen una serie de evoluciones con la reata inimaginables, ¿no? Cada vez niños de 5 años ya hacen lo que antes los de... hacía a lo mejor una persona. Sí, exactamente. Ha crecido, y además es una condición física muy importante. El estar floreando se cansa el brazo. Fuerza, hay que tener condición física. Esto es un deporte, a final de cuentas. Y para no alargarnos mucho con las suertes, es importante que la gente vaya a las charreadas, ¿no? Por mucho que se las platiquemos aquí. En una charreada, digamos, o sea, yo por ejemplo que soy, digamos, primerizo, por así decirlo. Si yo voy, ¿hay todo este tipo de cosas en una charreada? Así ¿O solamente es de un día una cosa, otro día de otra? Hay todas estas en ese orden, como las comentamos ahorita. Faltaría el paso de la muerte, que se lo dejo a Mali, pero así se ven. En ese orden. O sea, y traen, digamos, que un protocolo de forma de ordenada, de horarios, cosas o algo. Sí, así es. Hay un horario y hay un uso del lienzo charro. Es decir, primero se desarrollan las suertes que van en la manga, ¿no? Que es esta en el rectángulo de 60 metros, y luego ya se cierran las puertas y se hacen todas las faenas del ruedo. Esto es por hacerlo práctico. A ver, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con Charro Mali. Muchas gracias.
Bien, continuamos aquí en el programa y bueno, nos quedamos aquí con la charra Malí, o la señora Malí. Nos iba a platicar un poquito de lo que es el paso de la muerte. ¿Qué es con esto? todo gusto. Que ya me estoy imaginando. El paso de la muerte es otra de las faenas, pues, de alguna manera más vistosas dentro de las suertes charras que tenemos en la parte varonil, porque con un caballo domado o de buena rienda, o una yegua de buena rienda, propiedad del que va a llevar a cabo la faena o de su equipo, tienen que, en el momento que se abre el cajón y sale un potro o una yegua bruta, tienen que, sin montura, a pelo se le llama, a toda velocidad, tiene que aproximar el caballo de rienda con el caballo bruto a la pared y hacer un salto del caballo de rienda al caballo que no está domado, a la yegua bruta o al potro bruto, y tiene que aguantar los reparos únicamente sosteniéndose el jinete de la crin del caballo. Digamos. Si cuartea, aparte de aguantar los reparos, se le dan puntos adicionales. Y también lo importante es que no lo derribe. Eso tiene una sanción. No se vale, digamos, abrazar la cabeza del caballo como tal, o tiene cuando que ser solamente que te agarres de donde se pueda. El charro se puede bajar, generalmente se bajan abrazándose del cuello de la yegua bruta o del potro bruto. Okay. Y pues bueno, es una de las faenas como más vistosas dentro de la parte de los compañeros charros. Y por otra parte viene la parte que yo digo, la parte femenina, que como en todo hay un equilibrio, la parte de la escaramuza de la mujer. Bien. Estas evoluciones surgen en el año de 1953, precisamente en la Decana, que es la Asociación Nacional de Charros, con los hermanos Ruiz Loredo, Camacho, y fundamentalmente empiezan un tipo de como de carrusel o ballet a caballo que era mixto. Era de un grupo de niños y de niñas, y actualmente esto va evolucionando con los años hasta que hoy encontramos 8 amazonas montadas a mujeriegas, quiere decir en una albarda, que es una silla en donde la mujer únicamente tiene apoyo en un estribo que es del lado izquierdo, y la pierna derecha la utiliza como si estuviera sentado de ladito en un café, en una silla, y en esa montura tenemos que realizar 12 movimientos que tienen valores distintos. Se tienen que cubrir varios perfiles, tienes que tener dentro de tu rutina, que cada quien tiene la genialidad propia que imprime en la personalidad del ballet de su equipo o de esa escaramuza, 3 giros de 3 movimientos, un ejercicio que vale 16, 2 de 20, 2 de 26 y 3 o 4 cruces de 28 con adicionales por cruzar pegado a la pared hacia el centro, y los movimientos de giros, que son 3 tipos de giros, los giros de 180, los de 270 y los de 360 grados. A todo esto y acotando, quisiera comentar que la gente tiene por las películas del charro mexicano una imagen de que el charro es borracho y que es mujeriego, y yo quiero comentarle a todo el auditorio que la charrería es un deporte que nos exige una prueba antidoping siempre. El charro y la mujer de a caballo somos verdaderos atletas. Yo nunca he visto un charro en el lomo de un toro de 700 kilos o en una yegua de 400, 500 kilos que tenga copas encima. Es decir, el charro es un verdadero atleta que, como lo decía Fernando Pascual, tiene que sostener la soga con mucha pericia por muchos minutos, por ejemplo, en la suerte de la terna, para poder aguantar el movimiento y el peso de la soga a caballo. Claro. Entonces, es verdaderamente una tradición, es un placer, y para nosotros es un honor vestirse de México. El traje de charro no es un disfraz, el traje de charro es el traje de México, que lo debemos de portar siempre, todos los charros, con decoro, con respeto, y sobre todo con eso que decía mi amigo José Carlos, y muy bien dicho, viene de generación en generación. Yo también lo aprendí de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, y las familias charras generalmente traemos tradición de charrería en las venas. Bien. Esto ya se trae, como se dice coloquialmente en nuestro deporte, la charrería es mejor aprenderla de babas y no de barbas. Mientras más chiquito aprendas la charrería,
mejor charro, tienes más posibilidades de tener más pericia y de poder practicar todas las suertes, de la primera hasta la última. Hay otros charros que únicamente calan, otros que únicamente manganean, otros que únicamente colean, y hay otros que se llaman charros completos, que hay competencias en donde un charro, en su categoría correspondiente, hace todas las suertes en una sola charla. Ironman, digamos. Así es, sería como el Ironman, ¿no? Tratándose analógico como tal, ¿no? Así es. Ahora, uno como ajeno, digamos, a este tema que me encantaría ya involucrarme del todo a todo, ¿dónde encuentro fechas o lugares o a dónde tengo que ir para ir conociendo más como tal? Al Museo de la Charrería, que se encuentra en la máxima institución que nos representa a nivel nacional y mundial, que es la Federación Mexicana de Charrería, encabezada por el doctor Miguel Ángel Pascual Islas, que se encuentra en la esquina de Izazaga e Isabela Católica. Ahí tenemos un museo de la charrería, y en la parte de arriba tenemos el Salón de la Fama, que es en donde se encuentran cuadros importantes de los dirigentes y consejos directivos desde que nace nuestra institución en 1921 a la fecha, e igual las reinas de la federación, desde Mariquita Valdovinos hasta actualmente Melisa Alejandra I, que es nuestra reina nacional actual. Y también en la Nacional de Charros tienen por ahí una exhibición de algunas cuestiones charras, monturas, trajes y demás. Entonces, y ahí podemos ver incluso las fechas para poder acudir a este tipo de eventos. Hay páginas, la página de la federación es fmcharrería.com. Bien. También hay redes sociales de la Federación Mexicana de Charrería, de las uniones estatales, por ejemplo en la Ciudad de México es la Unión de Asociaciones de Charros de la Ciudad de México, así es la página de Facebook. Están una serie de páginas de prensa especializadas también que difunden mucho de los eventos que vamos a tener, como son Charrería, Mi Pasión y Orgullo de Fer López Rangel, La Bocharra. Hay infinidad que hay que ir conociendo. En redes sociales hay mucho y creo que es un instrumento muy útil el día de hoy para cualquier gente que quiera buscar. Quien teclee en Google charrería, le van a aparecer opciones. El lienzo charro de Regionales de la Villa, que está en Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe, junto al Metro Indios Verdes, cada domingo durante toda su historia ha tenido charreadas. Entonces, quien quiera ver una charreada puede llegar el domingo a las 12 ahí y seguro va a encontrar una charreada. Okay. Ahora, una pregunta también. Hace poco a una de mis hijas de 7 años le gustó mucho unos trajes típicos de charrería y hacían unos bailables. ¿Esta parte también forma parte de este tipo de bailables o algo? O sea, o es más bien decorativo, ¿cómo está esta parte? Porque el bailar el jarabe tapatío es una práctica que también viene de esta decisión, me parece, de José Vasconcelos en alguna época, de exaltar el nacionalismo. Entonces se buscó el jarabe tapatío como una representación de varios sones de distintas partes del país y que se implementara en escuelas primarias, en todas las instituciones de gobierno, y la charrería entró ahí. Entonces al final de cada charreada en esa época, primeras décadas del siglo XX, se institucionalizó que se tenía que bailar el jarabe tapatío. Y a partir de ahí se hizo costumbre. Entonces las reinas que han con los sido vestidos largos y los movimientos que se hacen, poblana, de Adelitas, como sea, es como se pretende representar también esa tradición, y hoy en día se está tratando de recuperar que al final de cada charreada la reina de la asociación baile el jarabe. Es una suerte más no calificada, pero es aceptada por todo el mundo, y los charros no nos dedicamos a bailar ni las charras a dar espectáculo folclórico. Es una representación de una tradición más fuerte, más trascendental. Bien, ahora hablan mucho de los puntos, de la parte de las suertes y todo, pero ¿quiénes son las autoridades que deciden? Porque yo no sé si entre ustedes se ponen de acuerdo de él va a ser el que decida si ganó fulanito o fulanito. Hay un colegio de jueces por parte de la Federación Mexicana de Charrería que están autorizados
capacitados en cuanto a la rama femenil y varonil, y ellos son los que norman la reglamentación y que se distribuye a todos. Están autorizados totalmente para llevarlo a cabo. Desde CONADE. Esto bien, ¿no? Pues qué bueno. Para elegir presidente de la Federación Mexicana de Charrería, cada asociación de cada estado, que varía en el número de acuerdo a la necesidad que tiene cada estado de tener asociaciones charras que practiquen nuestro deporte, le dan su voto a un representante que es como el gobernador del estado en la charrería, que se llama PUA, presidente de la Unión de las asociaciones de ese estado. Bien. Entonces hoy tenemos 32 PUAs. Ahora que somos Ciudad de México, ya somos como otro estado, tenemos 32 PUAs, y esos PUAs llevan el voto de la representación de las asociaciones de su estado para decidir de manera democrática quién es el presidente, y también votan los hermanos charros de los Estados Unidos, a los cuales también les mandamos un cariñoso saludo. Muy bien, ¿no? Pues están muy organizados, es algo muy, muy bonito, es algo muy que se debe de seguir dando. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este tema que es la charrería, que como ustedes ven es algo muy mexicano, algo muy hermoso, algo muy organizado, pero lamentablemente existen personas que a lo mejor por desconocimiento o por falta de nacionalismo o por falta, no sé si llamarlo de capacidad, de entendimiento, han tratado de llevar a cabo algunas propuestas en contra de este tipo de tradiciones, de este tipo de deportes. Yo quisiera escuchar un poquito la opinión del licenciado Mauricio Murillo, ya que él conoce acerca de una iniciativa que se está llevando a cabo por un partido político, el cual pues está atentando contra todo esto que es hermoso, simplemente. Pues sí. No sé si nos pudiera comentar un poquito. Bueno, pues es breve, realmente es conocer desde su perspectiva las implicaciones que tiene para efectos de la charrería la iniciativa de la Ley General de Bienestar Animal. No sé si ustedes nos puedan comentar algo al respecto. Me parece que como parte de esta tradición, que están directamente involucrados, ustedes pues podrán platicarnos algo acerca de las implicaciones. ¿Ustedes conocen esta iniciativa como tal? O sea... No, de hecho estamos muy preocupados. Ajá. Y yo creo que para abordar de primera mano este tema, creo que el abogado José Carlos tiene muchos elementos que ya analizamos, leímos, compartimos previamente, pero que tiene puntos muy interesantes que merece la pena hacer de reflexión a este partido político. ¿Qué partido político es? El Verde Ecologista. El Verde Ecologista, y entiendo que una de las funciones de ese tipo de partido es preservar, digamos, tanto animales como tradiciones, supongo, ¿no? Porque también una cosa es los animales, pero otra cosa es el buen desarrollo de una sociedad. Y si eso implica que nos quites nuestra identidad, pues estás atentando contra todo, ¿no? Como tal. No sé si nos pudieran aquí platicar un poquito acerca de eso, incluso el abogado aquí que ya tiene un poquito más de analizar esta iniciativa, porque entiendo que no es ley, entiendo que está en un proceso, ¿no? Como tal, ¿no? En efecto es una iniciativa y es lamentable, Héctor, que se den este tipo de intentos de destruir, como bien decía Malí, lo que nos da identidad a lo largo y a lo ancho, no de México, sino del mundo entero. Claro. La figura del charro mexicano ha surcado los mares de los continentes y ha llegado a darnos esa identidad, ese reconocimiento, no solamente a través de nuestra música, sino de nuestro traje y de lo que representa. Claro. Ya lo decían mis compañeros, esto es un deporte, es una tradición. Y lo más lamentable de este ejercicio, que no puedo calificar con otra palabra que no sea una ocurrencia,
una ocurrencia legislativa por parte del Partido Verde, es que todos, digo, porque no solamente hablan esta ley, no quiere solamente prohibir a la charrería desde luego, sino que no se tome en cuenta, no se nos pida la opinión y no se documente. Hay cuestiones en la ley que ya la iremos analizando a lo largo de lo que queda del programa, que francamente habla de un gran desconocimiento, por decirlo menos, de tanto el diputado que la está impulsando como de su propio partido político. Incluso a mí me llama la atención porque en las filas del Partido Verde hay muy buenos charros. Así que... yo tengo entendido que incluso el gobernador del estado de Chiapas pues se casó vestido de charro, ¿no? No solamente se casó vestido de charro, sino además practica charrería. Y entonces así que es como contradictorio, y la verdad es que a nosotros nos gustaría que nos explicara el diputado que propone esta iniciativa de ley cuáles son los fundamentos, porque en la exposición de motivos, desde luego, aparecen conceptos muy generales. Todos estamos de acuerdo, desde luego, que a los animales se les debe tratar con respeto, con cariño, con cuidado, y con mucho cuidado, e incluso los animales que utilizamos para nuestro propio consumo alimenticio, desde luego con toda la integridad posible al momento de sacrificarlos. Esta iniciativa, la verdad es que tiene una cantidad de propuestas que no sabemos incluso, habría que preguntarle al secretario de Hacienda si la conoce, porque tendría que destinarle una cantidad fuerte de presupuesto. Así es. Establece una cantidad de organismos y una policía especializada y capacitación a muchas personas, un instituto. Yo no sé si ensancha un aparato burocrático. Sí, ensancha el aparato burocrático. Cuando ahorita estamos en austeridad de la burocracia. Y lo más delicado que además que esta ley estaría logrando sería contraponerse no solamente con la Constitución, que ese es un tema que tocará mi compañera Malí, sino con otras leyes y con la declaratoria de que se ha hecho respecto de la charrería como patrimonio de la humanidad. Así que no sabemos, porque la ley desde luego no hace ninguna mención al respecto. Existe ahí un conflicto en el espacio entre leyes, o existirá de caso que esta ley sea aprobada. Son antinomias totalmente. Así es. Es increíble eso. Yo tengo entendido, porque incluso me lo comentó aquí la charra Malí, pues en todos los desfiles militares el segundo batallón más importante es la parte de los charros. Así es. Entonces, si nosotros mismos nos vamos a defender y quitan esta parte, estamos hasta debilitando la seguridad nacional. O sea, es increíble esa parte. Mire, hay varios ápices o puntos sobre las IES que queremos acotar, como es que, amén de que somos ya considerados como el deporte nacional por excelencia, es algo nuestro. Como dice José Carlos, es nuestra identidad frente al mundo y es de generación en generación. Eso como número uno. Como número dos, efectivamente los charros somos considerados segunda reserva del ejército. Entonces, ¿qué pasaría ahí con el presidente supremo de las Fuerzas Armadas, que es nuestro presidente en turno, y con el que esté en turno y con el que venga? Que además de todo creo que el charro está comprometido con su país. Amén de todo esto, la charrería en 14 estados de la República hoy está considerado ya, aprobado por sus asambleas locales correspondientes, como patrimonio cultural intangible de nuestro país. Claro. Entonces, me parece una aberración que una ley pretenda de manera aplastante, valga el término, es correcto, terminar de una vez y por todas con una tradición que yo los quiero invitar a que vean y vivan cómo un charro trata a su caballo, cómo llegamos a ser verdaderamente un binomio. En el caso propio, mi caballo no tolera que nadie lo monte, más que yo. Claro. Y me decían, bueno, este es un caballo de mujer porque no da más a besitos, se maneja bien, porque a los demás cuando se monta un varón en él, al fin macho alfa, no quiere que ningún varón lo monte. Yo a mi caballo lo consiento más que al marido,
¿no? El caballo tiene que ponérsele zapatos, que está comprobado científicamente que el caballo, lejos de que sea una lastimadura para él, el ponerle un herraje en sus cascos, lo protege, le permite que el casco perdure más. Y este herraje se le cambia cada mes, mes y medio, dependiendo del trabajo que se le dé al caballo. El caballo se acicala todos los días. ¿Qué es esto de acicalar al caballo? Es cepillar el pelo, es cepillar la crin, la cola, es limpiarlo, es mantenerlo con la caballeriza limpia, seca, es darle un tratamiento de limar sus muelas en determinado tiempo, es veterinario de planta revisándolo, es desparasitación cada 2 meses máximo, es también el vacunarlo contra la influenza. Caballo, entonces me consienten más que en mi casa. Entonces, pues si dicen que nosotros maltratamos a los caballos, pues yo quisiera que me maltraten como caballo. No, porque ya nada más muchas falta veces que me pongan perfume y listo. le damos más cuidados a nuestro caballo y créame, los charros amamos nuestro caballo. Llegamos a hacer una comunicación y un binomio con ellos que desde que llegamos y les hablamos y escuchan nuestra voz, nuestro caballo sabe que somos nosotros. Nos queremos. Educarlo para ganar los concursos, se necesita una conexión muy fuerte Muy con especial. sus caballos para poder transmitirle lo que tienes que hacer hacia adelante, hacia atrás, dar vuelta en tu mismo giro, por así decirlo, o el giro en tu mismo eje como tal. Todo eso es algo que están consintiendo a una parte de su familia como tal. Yo invito a la comisión revisora de esta iniciativa de la Ley General del Bienestar Animal a que vengan a ver cómo un caballo quiere a su jinete. Yo me he caído muchas veces del caballo y mi caballo me ha salvado la vida, porque se quedan absolutamente quietos porque no nos quieren pisar, no nos quieren lastimar. Se dan Y cuenta. así como ellos nos aman, nosotros los amamos, los cuidamos y los procuramos. Claro. Si no existiera ese cariño entre caballo, jinete y viceversa, entonces me podrían decir que el charro maltrata al caballo. Qué Pero bueno. el charro se enamora del caballo. Ojalá los y tu caballo de televidentes, ti. los legisladores entiendan que esta parte están matando una tradición muy importante, muy bonita, y además se están llevando entre las patas, por así decirlo, a los animales, porque si estos animales los retiran de este tipo de cosas, ¿dónde los van a poner? Al rastro. Al rastro. Como Pues sería justo pena. hicieron con los animales de los circos hermanos Vázquez y de los hermanos Ataide, que llevaron sus leones al zoológico de Chapultepec, y como eran animales que dependían de la gente dueña del circo, pues los leones de Chapultepec los hicieron pedazos. Y además, aunado a que todos los demás animales que fueron donados al zoológico de Chapultepec, tristemente el zoológico dio la respuesta de no los podemos mantener, no hay un presupuesto para poderlos tener aquí, y por lo tanto muchos terminaron en el rastro. Bien. Yo me pregunto hoy si el charro va a ser un delincuente, porque esta ley propone que la charrería se considere como delito. ¿A dónde vamos a llevar a nuestros animales? Claro. ¿Al Sí. rastro? Bien. Bueno, yo quisiera platicar un poquito, todavía nos queda tiempo, es el quinto bloque creo, no sé, producción, es el quinto bloque como tal. Bueno, lamentablemente se ha acabado el tiempo entonces que tenemos de este programa. Me gustaría exhortarlos a que vengan a un segundo programa, porque la verdad sí es un tema muy, muy interesante, muy apasionante. Bueno, no me quedan mucho tiempo, pero bueno, quiero poner en pantalla, digamos, los datos de una firma legal, donde el titular de este programa, que es un servidor, puede canalizar cualquier comentario, cualquier duda que se tenga con respecto a la charrería, con alguno de los panelistas, con el abogado aquí presente. No me resta más que agradecerles a la producción que hayan hecho posible el presente programa, a los panelistas que nos han acompañado. Y bueno, agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, esperando que la próxima semana, en el horario miércoles 9 de la noche, nos sintonicen en una experiencia más de esta parte que es lo legal, lo jurídico de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.